de transporte, de flota, que se lo tenía pensado y se concluyera las preguntas que se hacen ahí, que son 3 o 4 si no me equivoco, responderlas y ese sea el taller de flota. Y ese sería el cuarto taller. Y no sé si vamos a tener tiempo para hacer un quinto, dado las pocas horas que tenemos en este fin de semana, dado que tenemos la prueba. La prueba nos quita el tiempo. Sí. Eso. Y si es con toda la información, profesor, ¿no será bueno entregársela después entonces la prueba? No. ¿Son solo los apuntes que uno toma durante la clase? ¿A eso tú...? O las presentaciones, todo eso. Todo lo material disponible, todo lo que se ha compartido. Lo que se compartió la semana pasada. Y dentro de la prueba van a estar todos los papers que están enviados. O los vamos a basar netamente en lo que las clases que. Es que en general los papers son el material de apoyo complementario al estudio. Que yo, si se dieron cuenta de lo que estuvieron la clase pasada, yo mencionaba esos papers de alguna otra manera. Porque el énfasis, por un lado, está en mostrar parte de teoría, aplicación, y qué es lo que ya se ha desarrollado en distintas academias. Y esos son los papers. Entonces, cuando se dice que entra todo el material, de alguna manera es lo que se expuso, lo que se comentó, independiente si se lee textual o no. O sea, el punto no es sacar. Este es un curso de magíster, por lo tanto, aquí no vamos a hacer no sé, indique las 4 fases de aplicación. Claro, es darle una vuelta más, es desarrollar conceptos. Es el desafío, o sea, es el desafío de un magíster. Entonces, independiente que esté en inglés, independiente que esté en español, buena parte de la información no está en el idioma que a uno le gusta y hay que adaptarse a aquello. Y es lo mismo que lo mismo que el día a día en el trabajo, o sea, hay cosas que no nos agradan, no nos gustan. No obstante ello, tenemos adelante. Hola, buenas. Hola, buenas. Así que eso en relación al formato de la prueba. Como les digo, va a estar basada en lo que hemos visto esencialmente en las presentaciones y más desarrollo de conceptos, que es lo que debiese ocurrir en un curso magíster. Eso. ¿Qué más? Tengo, la semana pasada, solamente una persona se comunicó conmigo por los talleres. No me acuerdo su origen. Yo no vi cómo. Sí. ¿Lo vi Gustavo? Sí, tú me enviaste los talleres pendientes que. Sí. Claro, fue la única persona que se contactó en relación a los talleres pendientes. ¿Cómo lo de enviarle? Faltaba el... No, que hay varios compañeros que tenían turno y claro, o tenían dificultad para estar la semana anterior y solamente uno de esas personas se comunicó para saber cuál era el formato para ellos. Sí, todavía hay que publicarse. No, la verdad es que nunca nos publicamos, siempre llegamos y cuando conversamos con el profesor y llegamos a alguna cosa. Por lo menos en mi caso particular, que yo me pierdo la semana. ¿Cambió la metodología? ¿Cambió la metodología? No sé si hay otra metodología que conversarlo. No, la metodología que veníamos haciendo es que cuando, por ejemplo, yo me pierdo una semana, llego la semana siguiente, converso con el profesor y me dice, hagamos esto o hagamos esto. Sí, pero de alguna manera lo mismo que hizo su compañero, solamente que lo hizo el viernes pasado. Yeah. Adelante.
Así que lo conversamos luego. Y luego, disculpe, yo llegué tarde, pero hablar del tema de la prueba, Sí, ¿y qué quedaron? a ver, No, si puedo llegar, el problema es que la cantidad de información que envió para la prueba, yo creo que no se queda. sí, lo conversamos. Se conversó cuál era el tenor de la prueba, que es desarrollo de conceptos, tanto de las presentaciones como de los documentos adjuntos, que es material de apoyo. Pero no, desde mi perspectiva no sé si es mucho material o no. No sé qué piensa el resto del curso al respecto. O sea, yo creo que el material es demasiado. El primer punto que tenemos que poner es demasiada información y donde se complica es que tal vez no nos puede enviar una información ayer para estarla presentando en una prueba mañana. Es imposible poder ver lo que usted envió para poder rendirlo mañana. No es poco, es bastante. No sé si es imposible. Yo no sé si es mucho. O sea, información hay mucha más. Está el libro incluso. No en caso de enviar el libro, porque para eso van a estudiar un libro. Entonces la idea del material complementario, como le comentaba anteriormente cuando empezaba esta exposición, es que complementa las ideas que se comentan durante la clase. Sí, Y yo eso yo no lo discutí porque creo que la metodología que está aplicando es particular, ustedes la administran, ustedes deben de tomar la clase como una combustible conveniente. Yo sí, lo que digo es otra cosa. Yo lo que digo es que la cantidad de información enviada ayer y antes de ayer para una prueba que va a ser el sábado, pero es que hay eso una está información que viene en inglés y ese es material complementario. Y si dice que es complementario, es parte de la prueba. Y si usted me pregunta, bien honestamente yo le digo que no puede volver. No vamos a desarrollar esa cantidad de información de aquí a las 10 de la noche ni mañana hasta las 12 del día. no sé qué piensa el resto. Yo pienso que es harta información como de un día para otro, como dice mi compañero. Por eso Quizás le hubiese comentaba sido si enviado la... antes, puede ser que sí lo hubiésemos procesado. Pero como fue muy rápido, unos días antes, o sea, 2 días antes, un día antes. Entonces, quizás eso es mucho para... Por eso le comentaba que así todo, dándonos la facilidad para que esté toda la información a disposición, los papers y desarrollar, así todo vamos a tener, no sé, 2 horas yo creo, como para comprimir todo. Igual lo veo muy escaso el tiempo. Por eso le preguntaba si existía la posibilidad de que en otros ramos es distinto, que hacía un trabajo final, que se lo terminamos entregando al profesor en la semana antes de que empiece la otra clase. O sea, tendríamos tiempo a lo más hasta el jueves, por ejemplo, para hacer la entrega a usted de la prueba y ahí uno podría decir que tuvo el tiempo, pudo analizar todo y entregar una prueba decente aparte, porque tal vez en 2 horas uno se puede casar con una idea de todo esto y no va a ser tan... O sea, prácticamente vamos a memorizar en 1 hora y vomitar en 1 hora. Pero es el formato, o sea, hay una cosa de formato en magíster. Lo que pasa es que Ningún este ramo ramo ha sido distinto, totalmente distinto a los ramos anteriores. Este es el primer ramo que tenemos de esta forma y por eso yo, toda la información que usted envió, yo estoy de acuerdo. Y la CLL del viaje, bueno, la hace acá, y de muy buena calidad, todo lo que usted quiera. Pero esa información los profesores lo que han hecho es entregarla acá. Conversarla, discutirla, entregarla, y después terminamos con un trabajo utilizando esa información. Pero si usted me pregunta... Ha sido al revés. Por ejemplo, los talleres ha sido como una prueba chica y esa ha sido la nota. Y la prueba ha sido lo que se entrega al final. Ha sido distinto. No sé si me explico, ¿me entiendes? Porque el trabajo final del curso que vale 50 es que realmente uno pudo aprender del curso. Y así hemos sido evaluados.
insisto, o sea, para la cantidad, el flujo de la información que nos ha entregado, mañana hay que desarrollarla en 2 horas. Y vamos a tener todas las disposiciones, las 4 PPT y entregó 3 y 5 documentos de apoyo, ¿no es cierto? Sí, son 4 en realidad, porque hay un quinto que simplemente... Y tratar como de todo eso en 2 horas, y sí, me veo y digo, chuta, no sé qué tan manejable sean para 2 horas, a eso voy. Lo dejo como un criterio, y no sé qué opina el resto de los compañeros de que tal vez unos días más por último para... Yo tengo que tener una evaluación individual de cada uno. Y yo tengo otra manera de tomar una... Lo que estamos explicando es la forma que se ha hecho con los procesos Sí, anteriores. pero un trabajo no es trabajo individual. Finalmente. Los talleres son el trabajo colaborativo. Sí, pero una metodología ocupada como dijo el futbolista, con alto respeto, yo creo que no está aplicando en No hay metodología, sí, hay un proceso de entrega de información, de trabajo con ella, para después evaluarla. Sí. Y eso está descrito desde el primer día. Sí, pero muy abusado, de gente que trabaja, con nosotros que viajamos, con que tenemos clases. Yo fui ¿Cómo tomadura esa información? Yo fui que hablé por teléfono con usted y yo le dije que me parecía que la forma que estaba utilizando era el estilo plegado. Y aquí vemos, aquí el 99,99% de los que están en la trabajo no tenemos el tiempo suficiente que tener un plegado. Yo vengo desde Copiapó, trabajando en Calama, volví desde ese tiempo. Yo no he leído nada de lo que mando, excepto lo que mandé. O sea, todos tenemos dificultades, todos los días tenemos dificultades para hacer todas nuestras cosas. Entonces, y eran condiciones dadas antes. Sí, pero no tiene que olvidarse que nosotros estamos pagando por un magíster proyectado para trabajadores. Aquí no hay gente de plegado. Nadie dice que hay gente plegada, al contrario. Pero la metodología de plegado, No dice que yo llevo años haciendo este tipo de procesos. Hice la ingeniería civil en esta misma universidad en otro lado. Estoy haciendo el magíster acá y nunca fue así. Es primera vez. Siempre fuimos evaluados en esta universidad con la materia entregada en sala. Podemos tener todas las materias complementarias que usted quiera, que es de muy buena calidad en el caso suyo. Pero no me parece que nos tire la información y pueda el sábado. No hay tiempo para eso, porque si lo haces de esa forma, yo me paso la prueba, la firmo y me pone uno y se acabó usted. es que esa no es la idea, sí que no es la idea de... Es que no veo que usted quiera saber tampoco ni... No, sí, por eso estoy preguntando, ¿qué opina el resto? O sea, yo he escuchado solamente 2 opiniones hasta ahora. El problema, o sea, yo encuentro que lo que nosotros alegamos, lo ponemos en la discusión, es un tema de que no hay tiempo para madurar la materia, como dicen recién decían. No es un tema, a lo mejor, pues, la misma materia en 4 o 5 semanas bien, porque uno debería le dar tiempo para estudiar. Por ejemplo, yo esta semana no pesqué nada, porque de hecho llegué a trabajar, sigo trabajando. Nada. Y pescar la materia, yo lo voy a pescar acá y me acuerdo todo lo de la semana pasada, pero es difícil leer tanto. A lo mejor si la prueba no fuera como tanta materia, o a lo mejor voy a dar una prueba y me puedo sacar a lo mejor una sola. Puede darse. Pero a lo mejor no me va a dar la nota que yo quiero madurando la materia. Hoy día por teléfono me hablaba, me decía que tenía la información 9 hojas. No tiene ninguna. Yo la revisé, la conté, no, es imposible. Sí, es un paper que tiene 9, el otro tiene... El documento completo tiene cerca de 71, pero en materia, en lectura... Es alta información. Sí, pero lo que yo mencionaba al inicio, generalmente, como les mencionaba, la prueba está enfocada sobre todo en lo que revisamos en las clases. Y yo lo que mencionaba es que yo comento cosas en relación a todo eso, a esa información complementaria. Y eso es parte de la clase también. Sí.
Lo que pasa Entonces, es que- ahora lo que puedo hacer es que no lo voy a preguntar, puedo hacer no preguntarle respecto a los papers en específico. Lo otro que yo leí en la presentación que envió para la clase de hoy, son ¿cuántas? 60 páginas, y el 85% de su presentación son conceptos. Viene ejercicio, interpretación de gráficos. Y si usted me pregunta a mí, yo de logística no sé, por eso estoy aprendiendo. Y esto no lo puedo amasar en dos, tengo que entender. Porque yo anoche lo leí, después hasta las 3 de la mañana leí. ¿Y sabe qué entendí? Porque no. Yo me imagino que varios, excepto este porque quien más trabaja en logística entiende lo que está presentando. Entonces, yo sugiero, o mi idea es que usted nos entregue la información y nosotros preparemos un trabajo como lo hemos venido haciendo con todos nuestros programas. No, es que eso puede hacer, podemos complementar con un trabajo, pero la prueba va. Denme la prueba. Yo sé así. Denme la prueba, yo sé así. Pero ni siquiera lo voy a intentar. Es que no estoy de acuerdo porque no he leído nada. Lo único que leí fue lo que presentó. Y así la semana pasada tampoco. Yo la semana pasada no estuve con esta de turno. Y las presentaciones no las leí. No he leído nada, excepto lo que mandó para la presentación. No sé qué opina el resto, esa de alguna manera una alternativa es tener igual la prueba, sin presentar preguntas de los papers, y adicionalmente crear un trabajo. El trabajo podría ser como un taller que lo vamos a hacer. O podría tener porque los talleres tienen 50. Ese taller podría tener un 25. Y los otros 3 talleres, el otro 25. Y la prueba igual valdría 50 entonces. Pero la prueba finalmente la vamos a hacer con lo que veamos en clase y no con los papers. Exactamente. Sí, es el segundo ramo que tengo, entonces el ramo pasado también fue con lo que se pasó en clase. Y también una prueba al final del módulo. Es más que una prueba, fue una especie de taller. Sí, fue como taller. Un taller hecho acá en la sala, nos tomaron, y de hecho fue el primer programa de todos los que hemos hecho, que nos tomaron 2 pruebas, pero 2 pruebas de un taller pequeño hecho en sala. Sí, eso lo fue. En materia pasada, a los 10-20 minutos prueba, pero una prueba tipo de eso. Pero en realidad era un control sobre el conocimiento aplicado que íbamos haciendo en un mismo taller. Lo que hicimos la semana pasada. Y todos los profesores anteriores han puesto una nota individual que hizo por participación en clase, por el grado de intervención que se ha tenido por parte de cada uno de los alumnos. Sí, pero las reglas ya estaban puestas. Ya estamos cediendo. La semana pasada yo indiqué cuál es el método de evaluación. Se envió ese método de evaluación. Sí, el tema es el siguiente, es que estaba conversado de todo, pero es que lo pueden mandar el jueves la partida para el sábado. ¿Entiendes? No se alcanza a madurar, claro, la partida de la semana pasada sí, porque se conversó seguramente con los niños, tampoco pudo venir porque estaba con un tema de Antofagasta. Entonces, los demás niños seguramente pudieron madurar la materia, discutir sobre el tema, pero por ejemplo, del jueves, hoy día tenemos clases, mañana de nuevo, nosotros dejamos todo el día. ¿En qué momento maduramos la materia para el sábado? ¿Y en qué momento está
en lo que se estipuló al principio de cómo iban a hacer la metodología de evaluación, que iban a mandar la materia 2 días antes de la prueba. Eso no está escrito en el Eso lo está escrito en una parte. Y de hecho, Sí, pero la otro compañero reclamó por lo mismo. Sí, pero las presentaciones son de las clases, o sea, es material de apoyo de la clase. Si es así, tal vez, pero yo le pregunté a usted día, me llevé por teléfono. Y usted me dijo que era una materia, la PBD, más el material complementario. Sí, porque eso es lo que tenía, eso es lo que está definido. No podía decirle algo distinto de lo que he dicho a todo el curso anteriormente. Sí, al final. ¿No? Por eso estoy preguntando, o sea. Y de hecho estamos perdiendo tiempo para la clase, o sea. Un magíster para adquirir conocimiento, para discutir. Absolutamente. Estamos discutiendo, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la idea del resto? Tomar, si el profesor nos toma un taller, no hacer trabajo al final de la semana, como lo hemos venido haciendo, damos la prueba, no damos la prueba. Hay pruebas, esa es la base. ¿Qué dice la muerte? Me perdí. ¿De qué están? Que no hay. El método de el método de evaluación que vamos a tener para hacer el Que una prueba con todo lo que Lo que hemos visto en clase, Lo que hemos visto en clase, va a un trabajo, va a un taller. mire, yo personalmente, Hay que definir. Son las 7:27. Llevamos 27 minutos cambiando la regla del curso Sin llegar a acuerdo. y sin llegar a acuerdo. Tenemos que negociar por lo que vimos en la clase pasada. Quizás pueda poner las opciones y hacer hacer la prueba y hacer un trabajo complementario. ¿Cómo? Eso es como lo que dijo. Sí. Es que el trabajo complementario con el porcentaje que le está dando da lo mismo a los talleres que tenemos ahora, no le veo ningún aporte al trabajo complementario. Si la prueba va a seguir valiendo el 50%, Sí. y es el talón de Aquiles que tenemos, porque es lo que yo insisto, o sea, de verdad no me veo haciendo, aunque me coloquen a 3 computadores, a lo que quiera, haciendo una prueba en 2 horas, teniendo acceso a toda la información. No sé si me explico bien. Y que eso valga 50%, porque los contenidos han sido muchos, yo he tenido más tiempo, como estoy sin trabajo, he leído, y en realidad es mucho, demasiado. Tengo una ensalada, de hecho, entre todo lo que he leído en estos momentos, que espero poder madurar. es mucho concepto, profesor, se va un poco tiempo. A mí me pasa algo similar. No podía ver. La semana pasada Te lo digo. traté de realizar la presentación, ¿no? Pero hay mucha información. Yo creo que lo mejor, si puede hacer que los talleres sigan valiendo 50%, que el último trabajo sea 25% y la prueba 25% por último, para que sea un apoyo a nosotros, ¿no? 40, 30, 30. 40 la prueba. Sí, 35. Pero no menos de eso, o sea, Es que trabajamos bajo presión todos los días y ahora con una prueba. Por favor. Yo creo que no es tanto el tema de bajo presión. El tema de, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la información igual nos llegó ayer. Pero yo lo que me preocupa es una pregunta bien honesta. Si lo hubiera llegado hace 2 semanas, lo hubiera pedido. Quizás sí. Quizás. Hay que pasar por Ahí no queríamos nadie. Es algo que nos fue. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y tenemos la condición de que nos llegó ayer. Y de hecho,
Yo ayer igual como que me fijé un poco cuando vi el correo y vi el material, 168 hojas en uno, el otro era en inglés, y así, vamos sumando y tengo un sinfín de cosas en el trabajo que haces también, o sea, no solamente estudié, y no estoy poniendo así como por culpa del trabajo no estoy estudiando, sino que tuvimos inclusive un feriado de por medio, tuvimos un fin de semana y no ocupamos el tiempo en leer eso porque no lo teníamos. Eso más que nada, y por mi parte, no sé si ustedes opinan lo mismo. Yo estoy de acuerdo con lo que vemos haciendo. Y en realidad, Yo como dice Claudio, a mí entiendo, no fue entiendo una que la gran prueba va, propuesta si también, estamos claros. Ya. Independiente A mí me preocupa la calidad de la prueba que pueda entregar, pero bueno, ese va a ser mi problema. Sí. Los talleres ya están, el último trabajo, pero con los porcentajes no estoy de acuerdo, profesor. ¿Qué quiere que le diga? O sea, si la prueba igual vale el 50, valga el 40, no sé. De un porcentaje que... A mí me preocupa la calidad de mi prueba, si eso es, o sea, O sea, a mí también me preocupa, pero la calidad... la prueba de verdad no va a tener nada que no hayamos conversado. Estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, pero es la madurez De la información. para hacer Sí, pero a ver, aterrizar todo eso en 2 horas. Todos los contenidos de 2 semanas en 2 horas aterrizarlo en una prueba. Porque eso es lo que me imagino que es la prueba, o sea, de todos los que vimos. o sea, claro, tiene que ser eso, o sea, de otra manera Eso es, no entonces, puede ser de otra manera, porque si no... sí lo entiendo. Yo creo que aterrizar todo en 2 horas, contraponiendo de todo, a ver qué es lo que me sirve para este caso, a eso voy. Esa es mi opinión. Yo ya con esto... Ya tenemos la Cierra. hora mañana. Y en base a cómo veamos que esto es el trabajo, cambiamos la. No, decíamos el tiro, o sea, Lo que pasa es que no tenemos instancia para discutir y ahora semana empezamos con los regulamientos. Sí. ¿Cachai? 30% de la prueba, 20% de prueba. y 50 los talleres. Bueno, me gusta demasiado. No, porque está desbalanceado. Pues. 30 la prueba, 35 y 35, y que sea un trabajo que sea personalizado y a cada uno usted le dé un tema, por ejemplo. Ya, Una cosa así. de todo esto tú preocúpate de globalización, tú de estrategia, tú no sé, y ahí sepa que el trabajo lo hizo cada uno, porque no vamos a tener tiempo entre nosotros para estar trabajando. No, es que los trabajos son colaborativos, están definidos como colaborativos. No, pero el trabajo final, que si a usted le preocupa que sea personalizado, le No, estamos... a mí me interesa tener una nota, y la nota individual que yo tenía pensada La es prueba, la sí. prueba. No, pero si la prueba va. Por eso el trabajo puede ser en grupal, puede ser individual. Pero el tema del porcentaje. Pues, eso es El tema del porcentaje, es decir, 35 la prueba. 85, está el trabajo final y los talleres. 35. ¿Están de acuerdo? 35 la prueba, 30 el trabajo final y 35 los talleres. Si es lo mejor que podemos sacar ya. ¿Qué más? No, pero si están de acuerdo, o sea, ¿qué otra opción hay? Para mí 30, no sé, ya no sé. Ya no sé qué estoy diciendo ya. 30, 30 y 40 los talleres. Claro, una cosa. Ya, 30 y 40. Ya. Democracia. 30, 30 y 40, ya. Profesor, no lo piensen tanto, se puede repetir. No, porque estamos cambiando completamente la regla del juego. Entonces, Este mundo es para negociar. Usted nos está enseñando a Es que no es negociar tanto todo. la regla del juego, profesor. Sí. es que tenemos regla todos los días, pues, muchachos. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, profesor, sí. Y- Como le dijo Waldo, la calidad de los contenidos ha sido excelente. Yo revisé la cuestión y dije, chuta, súper bien. Pero madurar todo esto, Es sí, que, el es que tiempo de verdad, es- en que ningún programa Hister, de verdad, en ninguno, existe ese tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de maduración de los contenidos. Sí, pero si usted me da una semana para leerlo, yo lo leo. Pero si me da 2 días, no lo voy a leer y no lo hice. Ya, pero estamos en... ¿Cuánto? ¿En 30? 30. 30 la prueba. 25,
35 y 30. Tenemos 65 para repartir. Mire, o borra el 5 o borra el 3. 35 los talleres y 30 el trabajo final, entonces. Ya. Trabajo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se vota? ¿Se aprueba? Ya, bueno, Oye, pero el trabajo tiene que ser bueno, ¿sí? es la idea. Luego con la información que usted mandó, yo no tengo nada en contra de lo que usted envió. No, sí, sí, tampoco, sí. Pero ojo, que lo que yo les digo, que en ningún programa de gente van a tener tiempo a madurar. En ninguno, jamás. Pero jamás. Dígame. De verdad, la cantidad de información que le puedo haber compartido, En minúscula con respecto a... de verdad. Sí, sí, estamos claros. Pero es que este programa... O sea, yo tenía el programa que yo hacía tenía también clases cada 4 semanas, cambiaba de módulo y tenía 4 clases en paralelo. De lunes a jueves y el viernes lo teníamos para ir a otra clase. Un taller. Y era así, 3 cuadernos con material. Pero para qué se alquilan con nosotros. No, por eso. No, pero por eso, o sea, ¿y sabes por qué lo hago? Porque después me fui a otra escuela, que también era casi lo mismo, solamente que eran digitales, entonces no se notaba. Pero también era la misma dinámica. Pero... ¿Cuándo hay que entregar el trabajo? ¿Ah? ¿Cuándo hay que entregarlo? Ustedes me dijeron el próximo jueves. El próximo viernes, los viernes están entregando acá por jueves. Me dijeron jueves, yo escuché clarito jueves. Dijeron antes de comenzar el otro módulo. ¿Está bien? Jueves. 23:59. Jueves 24. 24. Ya. Ya, profesor, póngase como loco pasante. Ya, entonces la Apriete clase play, ya la apriete. materia está pasada, así que mañana nos vemos. Vamos, coffee. Vamos al coffee. No hay coffee hoy día, entonces. Si no, nos pega. Ya, pero Vamos, coffee. Yo también. Traigamos el coffee para acá. lo vamos a buscar. Vamos a buscarlo, lo vamos a buscar. Ya. Ya, después de esta negociación, estuvo entretenida. Gracias, profe. Gracias. Llegamos a este acuerdo, 35 la prueba, 35 talleres y un trabajo que tengo que pensar. ¿Ve? ¿Pega para usted también? Sí, sí, de verdad. Sí. Está bien, pues, si no, no todo es gratis. ¿Verdad? Si fuese por eso, No, la vida le debe hablar. sí, le creo. No, tenemos con hartas cosas esta semana y si no pude mandarlo antes fue porque no tuve acceso a internet un día, que fue el miércoles. Claro, el miércoles no tuve ningún minuto de acceso a internet y el jueves me pude volver a conectar. Si no, hubiera ganado un día. Así que son excusas, profe. Sí, pues, pero yo no la mencioné hasta ahora. Yo no mencioné nada hasta ahora. Está con así el- que Hay yo- una yo aplicación asumo- con el teléfono celular, usted puede compartir internet. Si es que tengo plan de datos. Dramático, ya. Si es que me alcanzan los gigas. Por eso pago 10.000 pesos más. Maximizando mi utilidad. No, de verdad. O sea, yo asumo mi parte de la culpa y por eso he cedido. O sea, en este sentido. Mi responsabilidad quizás me había preocupado de haber mandado antes, buscar el medio para hacerlo. Pero eso no quita que tengan que estudiar, eso no quita que tengan que revisar el material, eso no quita que no se tenga que madurar la información, porque para eso están las clases, para esto son este tipo de clases. Y estamos muy lejos de estar en un pregrado. Estamos bastante lejos. Y en un magíster se exige que los alumnos piensen. Se exige, una exigencia. Es la base. Por algo eligieron estar en un diplomado, en un magíster. Por eso yo elegí estar en un magíster tanto en Chile como en Estados Unidos. Entonces, ojo con eso.
Entonces, la clase pasada, o la semana pasada, vimos dos conceptos: visión estratégica, abastecimiento, aparte de la introducción a la cadena de abastecimiento. Rápidamente, ¿qué conceptos se acuerdan? Rápido, lo que estuvieron la semana pasada. Para maximizar la utilidad. Ya, esa es la función básica que tenemos en la cadena de suministro. Maximizar la utilidad del dueño. ¿Y cómo hace la utilidad? Con menos costos. ¿Qué hace entonces la cadena de abastecimiento? Maximiza esto con todos los costos asociados al movimiento de los materiales, flujo de información, personas, recursos asociados. Los ingresos, ¿de dónde vienen? ¿Y exclusivamente el cliente? Proveedores. Falso. Pregunta a prueba. ¿Ah? ¿Del cliente sí? Pero yo pregunté exclusivamente. Sí, exclusivamente el cliente. El único. Los demás son todo transacciones, exactamente. Entonces eso tienen que acordarse siempre. Todo lo que existe después del cliente, río arriba, upstream, son intercambios de recursos, de información, de materiales y de plata, obviamente. Teníamos distintas perspectivas dentro de la cadena de abastecimiento. ¿Se acuerdan de alguna? Teníamos perspectiva por proceso, por flujo, por proceso teníamos las 4 ciclos. Teníamos el ciclo de reabastecimiento, el ciclo compra, el ciclo proveedor, etcétera, etcétera. Y en cada uno de ellos se dan 4 pasos básicos. Que llega el cliente, hace un pedido, se genera su pedido, o se transforma en material en pedido, y hay un pago. Esos son los 4 pasos básicos en cada uno de los ciclos del flujo de proceso. Además, ¿qué se daba en este flujo de proceso? Este es súper importante, este es el flujo de proceso, porque buena parte de la literatura está basado en las perspectivas que hay detrás de él, o de las definiciones. Teníamos cómo se empuja la demanda. ¿Cómo era? Push y pull. ¿Para dónde iba el push? ¿Para dónde iba el pull? ¿O de dónde venía? El pool en base a lo que requiere el cliente. Cliente, proveedor, ¿cierto? Entonces, pull, push. Hacia allá, hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Que los proveedores empujan la demanda. ¿Cómo lo hacen? Con inventario, exactamente. Esto es igual a inventario. El pool es cuando el cliente, y aquí siempre del ejemplo del coffee shop, que hay un cliente que va a buscar una taza de café o un sándwich, hace el pedido, primero llega a la tienda, hace el pedido, se genera su pedido, lo paga. Los 4 pasos, y ahí él pidió su producto. Por lo tanto, está generando. Pero teníamos distintos ejemplos, los que vimos el otro día. Teníamos las tiendas de internet que prescinden de una parte, simplemente del segundo proceso, una caja que se elimina en función del típico retail o forma de comercial. Luego teníamos la perspectiva de sistemas. Y ese yo decía que a mí me gustaba mucho. ¿Qué nos dice la perspectiva de sistema? ¿O cuál es el principal concepto que hay detrás? Claro, la perspectiva de sistema, acuérdense, tenemos distintas partes que interactúan, cada una de ellas tiene su objetivo, 1, 2 y 3, y la perspectiva de sistema hace que todo esto lo transforme en un gran objetivo.
con muchas variables de decisión, y restricciones. Entonces, cuando el ejemplo que estaba puesto es cuando veíamos solamente el objetivo de la función de transporte es minimizar es transportar al mínimo costo. Cuando le agregamos al cliente o el servicio al cliente en esta visión, el servicio al cliente nos dice no, pero tiene que cumplir ciertos niveles de horario. Después, cuando lo agregamos con todo el sistema, es una cuestión muy grande en cuanto a objetivo, que es mucho más costoso, mucho más difícil de manejar y también mucho más complejo de desarrollar, es decir, obtener una solución óptima. ¿Cierto? Luego pasamos a la visión estratégica y abastecimiento. Después, sí. En los objetivos particulares, para que se convierta en un gran objetivo, como decía usted, los objetivos particulares son del proveedor o del cliente. No, aquí estamos desde la perspectiva de la cadena de abastecimiento, que tiene que fijarse en el proveedor, pero tiene que, aquí en una entidad que tiene que fijarse del cliente y de sus proveedores. Es la perspectiva del sistema, que va agregando una entidad que tiene distintas fases o funciones dentro de su empresa y que va agregando, por un lado, el cliente en un extremo y por otro lado, sus proveedores o proveedor que tenga a cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se recuerdan? Después pasamos, después de esa introducción que hicimos respecto a las cadenas de abastecimiento, aparte de decir que dependiendo del producto, el servicio, habían distintas cadenas de abastecimiento que se conformaban distintas maneras de mover los flujos, etcétera, etcétera, y que no era una cuestión lineal. Era una cuestión bastante más una tela de araña en algunos casos, de conexiones entre proveedores de proveedores de proveedores, o clientes de clientes de clientes, como se quiera ver. Pasamos a ver la visión estratégica de la cadena de abastecimiento, el abastecimiento y negociación. En la visión estratégica, ¿qué conceptos vimos? ¿De qué fue el taller? Ventajas competitivas, claro. Entonces la cadena de abastecimiento no es nada sin una estrategia Que genere una que genere una ventaja competitiva. Y eso tiene que estar alineado con la estrategia de la compañía, exactamente. ¿Y por qué tenemos que estar alineados con la estrategia de la compañía? Claro, tener claro el objetivo, por lo tanto definir nuestras funciones. Revisamos que en general la planificación estratégica tiene 3 niveles: el estratégico propiamente tal, el operacional y el táctico. El táctico y el operacional, perdón. ¿Cierto? El operacional era en el cortísimo plazo. meses, días. Claro, exactamente. O sea, la visión estratégica o la definición estratégica del objetivo a largo plazo, más de un año por lo general, y por ejemplo, incluso desde 3 en adelante. Mediano plazo, en la literatura generalmente sale menos de un año, y eso que es lo táctico y lo operacional, perdón, que es el día a día, que es realizar las operaciones del día a día. ¿El táctico es más de un año? No, ¿Verdad? Ese es el estratégico. el estratégico más de un año, Más de un año. El táctico menos de un año. menos. Y el operacional de inmediato. Sí, día a día, decisiones que tenemos que tomar el día a día. Se nos cayó un camión, no llegó, el barco se retrasó, hubo paro de funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo salimos de ese problema? Y ahí discutíamos la semana pasada distintas formas o alternativas para estar preparados en ese táctico operacional. ¿Se acuerdan? Hay que echar a los bodegueros y el jefe de... ¿Cómo? Hay que echar a los bodegueros y el jefe de... ¿Por qué? Lo que pasa es que tengo
En mi trabajo, yo tengo siempre altas diferencias con la gente de abastecimiento. Porque, por ejemplo, yo trabajo en mantenimiento y tengo una cantidad de elementos que son de alta rotación y que tienen un stock mínimo y un stock crítico. Y cuando llegamos al mínimo no se repone, y cuando llegamos al crítico menos. Entonces, cuando he dejado palas de baterías porque no he tenido los elementos de gasto para poder reemplazar una pala. Y la respuesta es que no tenemos repuesto. Pero ese es el problema de compra, ¿no? Sí. Sí, no, sí, es problema de compra cuando uno hace cargo directo, pero las reposiciones, las órdenes de compra, a través de SAP se generan cuando llegan al stock crítico, se generan en forma automática. La orden de compra, ¿ah? No la genera la bodega. No, la genera la bodega en forma automática, pero no pasa por el comprador. Pasan directo al proveedor para que le ponga el stock mínimo. Sí, pero ese stock mínimo está definido en SAP, no lo define la bodega. Absolutamente. Entonces, Pero la orden de compra, la bodega es que no está el material. Es un tema de orden de compra, es del área de compra, no de la bodega. Claro, hay un tema ahí de manejo de la información. sí puede ser. Pero en el caso ¿Y quién decide sobre la información? Finalmente. implicando la orden de compra, llegando al stock crítico, al mínimo, perdón, se genera automática. Y que ni siquiera, porque eso están con proveedores definidos, negociados con precios especiales y todo. Entonces se reponen en forma automática. Pero no sucede eso. Y Porque no eso están sucede, pendientes de lo me que decían que tienen. era por un tema de que el sistema, y yo lo veo, yo saco contra la raja, y o sea, no es malo, y funciona. Entonces, en alguna parte por ahí se pierde la conectividad y se pierde la comunicación y la velocidad. Lo que pasa es que cuando llega al stock mínimo, ingeniería de materiales, tiene que generar la SOL, tiene que abordar una SOL. Y eso es que trabajamos al final en la misma compañía. Pero en distintas faenas. Claro. Y ahí es donde de repente se pierde. Y no llegan los materiales a bodega, pero al final el gallo de bodega no es el que gatilla la compra, sino que al final es el que recepciona, almacena y despacha, no se hace nada más. Pero igual tienen que avisar de que va quedando poco material. No necesariamente. Aparte que tú hay Ese es automático. Se va rebajando. Que nosotros lo vemos de otra parte. Yo reviso el tema de los stocks, pero nosotros vamos comprando a medida que tenemos un stock crítico. O sea, Porque no está la compra automatizada. no. En este caso está automatizada. Pero claro, eso, Tal vez eso- tienen que mejorar el stock mínimo. No sé si en Claro. vez del 20 subirlo al 40 para que estar más preparado. Esa es una. Lo que pasa es que esa es una decisión que no pasa, por ejemplo, cuando a mí me mandan el listado grande de repuestos de alta rotación y los de baja, mediana rotación y los insurance, que son los de baja rotación y muy alto costo. Y yo los leo uno por uno y cuando tengo dudas me meto en manual de parte, ya no, este teléfono para este otro lado, este para acá, y le subo, le bajo. De acuerdo a los últimos consumos, que hay que bajar el consumo para promediarlo y un montón de cosas. Entonces uno dice, ya, en vez de 4, subámoslo a 8 porque tuvimos 6 consumos. Por lo tanto, la edad de esta pala me decía que en el estudio inicial tenía que tener tantos repuestos, pero ya esta pala tiene 8 edades, en la que tengo que tener 8 tipos de repuestos o más repuestos de tal cosa. Y cuando tú modificas los stocks mínimos y los críticos, después te dicen, pero ¿usted por qué lo subió? Porque yo revisé el listado de repuestos, revisé los consumos, revisé cuánto es lo que debiéramos tener, el número de equipos, antes teníamos 3 palos, ahora tenemos 4. De este modelo, antes teníamos 1, ahora tenemos 3 de este otro modelo, antes teníamos un cargador de este y ahora tenemos. Y te cuestionan. Y al final te dicen, ok, se fue la cosa. Y tú decís, bueno, o sea, ahí claramente hay una dificultad. Pero ¿cuál es finalmente el problema allí? un problema De comunicación. De comunicación. Porque ¿quién controla? ¿Quién se hace responsable del control? Porque eso de que le dicen que es la bodega y el otro que dice que el comprador, eso es claramente no tener claro quién tiene el rol de controlar eso. Sí, parte de eso. Es lo que veíamos dentro de la primera parte, o sea, ese rol funcional que tienen hoy día muchas organizaciones, no tener ese rol integrador es que hace que perder estas oportunidades. Porque finalmente lo que mencionaba Eduardo, el subir el stock de seguridad
Eso es duplicar el costo inmovilizado. Sí, se duplica. Pero estamos ahí nomás. Sí, pero si fuera lineal, Porque como es un material de altísima rotación, A eso. no, yo creo que se justificaría mejor. claro, pero quizás la definición ahí es la cantidad de semanas de rotación que tú defines. Claro, y ahí Porque ahí es donde se da la vuelta a esto. O sea, tú defines la punto cantidad de que- semanas, las cantidades de semanas de disponibilidad del producto de acuerdo a los consumos históricos. claro, y hay ocasiones, por ejemplo, en las palas, que nos sacan una pala del fondo de la mina que tiene un consumo de elementos de gaste bastante bajo, porque el material es un poco más duro, pero menos abrasivo. Pero si nos sacan esa pala y nos ponen la pala en la parte más alta, donde hay que mover el Cambia su... aumenta el consumo, cambia el fuego para de punta cada 2 semanas, y cuando la pala se va a la parte superior de estéril, ese mismo fuego se lo consume en 18 horas. Y ahí deja, pero esa es una situación especial. Que Claro, y eso que es lo que- deberíamos declararla antes de. Claro, pero generalmente no se modela para la casuística. Generalmente se modela para el 80-20. Pero ahí lo que mencionaba finalmente después es que hay un problema de comunicación y no hay claridad en los roles. Además está súper marcado el rol funcional de la compañía. Entonces, ¿qué más veíamos? ¿Se acuerdan? En cuanto a abastecimiento y negociación. ¿Tercerizar o no tercerizar? ¿Por qué tercerizar? ¿Cuándo tercerizamos? Ese es para. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo decidimos tercerizar? ¿O qué es lo que revisamos de alguna manera para tercerizar? Mejorar el proceso. Mejorar el proceso, Capacidad técnica. capacidad técnica. Pero eso es para qué todavía. Pero ¿cuándo? ¿Ah? Distintos de la compañía. Claro, ahí tenemos, claro, ahí también tiene tanto un por qué como un para qué, para dedicarnos a nuestro core business, porque no somos eficientes. Pero ¿y qué pasa con esto? Minimizar los costos. Sí. Minimizar los costos, por lo tanto, maximizar la utilidad de la compañía. Entonces, decidimos tercerizar cuando al menos quedamos igual o mejoramos la utilidad. Esa es la evaluación así, overall, de todas las evaluaciones que uno hace. Dice, me ahorré 5 lucas al final del mes, por lo tanto voy a maximizar mi utilidad en 5 lucas, suponiendo que los costos siguen, los ingresos siguen iguales. Exactamente, va a la última línea. Eso es en cuanto al abastecimiento y la negociación. Y en negociación veíamos contratos, licitaciones, se hizo un ejercicio al respecto, cuáles son los criterios para, dependiendo del tipo de servicio, qué cosas las que vamos a evaluar y cómo las vamos a evaluar. ¿Por qué tercerizamos o por qué le pedimos a un tercero que lo haga por nosotros? Lo mencionaba porque no somos buenos, queremos mejorar, queremos eficientar el proceso. Puede ser almacenaje demasiado técnico también. ¿Sí? O sea, por eso mismo, o sea, necesitamos a alguien especialista, porque no es nuestro fuerte. A eso se refiere cuando no es el core business del negocio. Ahí es cuando salimos a comprar servicios a terceros. ¿Sí? ¿Qué más se acuerdan de negociación y abastecimiento o provisionamiento, como se ven en el slide? ¿Qué anotaron en los apuntes? No anotaron nada. Así vamos a estar mañana a la prueba. Hay 6 horas para hacer la prueba mañana. Yo no puedo ir hasta las 6. Hasta las 6, pero antes era hambre, sí. A las 3 y Hay un café a las 3. ¿No?
Que mañana tenemos clase hasta las 4 de la tarde. Algo así vamos a tener que hacer. Y coge a las 10:30. Hola, 3. 10:30 primero, sí. 3. 3. Eso es lo que más que las 3:30. No, pues si es un cuarto para las 2 tenemos clase. Bueno, entonces nos vamos a meter de lleno hoy día a gestión de inventario y almacenamiento, dando énfasis, como lo mencionaba al inicio, en inventario, porque el almacenamiento es más las bodegas que conocemos, distintas formas de mover la llave. Entonces, tenemos la gestión de inventario. Para llegar al inventario tenemos que hacer un paso antes. Pronosticar. ¿Qué es un pronóstico? ¿Por qué pronosticar? Un par de ideas, muchachos. Para empezar a introducir. Predecir, correcto. ¿Cuánto se va a utilizar? En el caso que predecir cuánto se va a vender. ¿Cuánto se va a vender? ¿Qué recursos utilizar? Implica recursos. A utilizar. ¿Y por qué tenemos que pronosticar? Lo mismo. Nosotros tenemos un buen pronóstico. Podemos planificar de buena forma los recursos, planificar los recursos, Comprar de buena forma, evitar los excedentes, el aumento de costo de Evitar y no. de almacenaje, manipulación, transporte. Hay un montón de... Estar preparado para las realidades. No tener mercadería inmovilizada también. Claro, pero aquí mencionaba Liliana un punto importante. También pronosticar nos sirve para estar preparados ante eventualidades. Entonces ahí es donde vienen las series de tiempo, que si un informe o no la demanda, si es así, hay una tendencia, cómo se ajusta, desviación estándar, mínimo cuadrado, pero eso no lo vamos a ver. Porque fórmulas para qué, ¿sí? Si hay que entender qué es lo que hay detrás, o sea, para que vamos a entender cómo pronosticar bien, hay que entender de alguna manera cuáles son los grandes conceptos que hay y los highlights al respecto. Entonces, ¿por qué pronosticar? Porque tenemos que saber qué recursos emplear, cómo hacerlo eficiente. Acuérdense que esta cuestión siempre, desde nuestra perspectiva, de la gestión de la cadena de abastecimiento o la cadena de suministro, es reducir todos los costos que están asociados al abastecimiento, a la gestión de la cadena en su totalidad. Por lo tanto, si pronosticamos, predecimos, tenemos un tufo lo más aceptado posible, tengan por seguro que... De verdad. Nosotros, en una de las empresas que trabajaba, en Estreto, el gerente de abastecimiento, el subgerente, dijo, el pronóstico de venta, más un 30%. Eso es lo que compraba. Y le fue bien, primer año, segundo año también, con ese mismo modelo, pero al tercero, crisis subprime, 2009, se cayó el negocio de la construcción, el retail siguió subiendo como se esperaba, pero nos cayó la construcción y nos fuimos a negro. Completamente. Sobre stock, se generó un modelo muy extraño de abastecimiento, donde si bien le compramos a la empresa nuestra en China, pero lo terminaba comprando un tercero acá y después nosotros se lo recompramos a él. Al final ese modelo nos sacó de mercado y nos redujo la empresa a la mitad. Y fui desvinculado. Ahorro costos, la supervivencia de la organización. Entonces tenemos los pronósticos de empuje en la cadena de suministro que se realizan con anticipación a la demanda del cliente. Eso ya lo conocemos. Los procesos de Virón se realizan en respuesta a la demanda, push y pull, que lo sabemos. Pero se debe planificar el nivel de actividad, ya sea de producción, transporte y cualquier otra actividad planeada, planificada,
Y acá se planifica el nivel de capacidad. Entonces, estábamos viendo antes, yo decía, la perspectiva de proceso es súper interesante de entenderla, de reconocerla. Por esto, porque los procesos de empuje, tenemos que ver cómo se mueven, planificar en cómo se mueven, cómo llegamos con nuestro producto, nuestro servicio. Y este implícito tiene la capacidad de decir cómo respondemos a cambios de la demanda. Aquí está implícito la flexibilidad que tenga la cadena para responder, si tiene la capacidad suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, y para los dos, tenemos que conocer qué es lo que va a comprar el cliente, cuánto y en qué parte del año, en qué proceso, en qué estacionalidad. Porque no es lo mismo prepararse para el caso del retail, no es lo mismo prepararse que para la Navidad que para el verano. No sé cómo pasan los puertos, si tienen estacionalidad o no. Sí, justamente en lo que es temporada de fruta. Temporada de fruta, claro. Claro, en la época estival, digamos. De diciembre hasta fines de febrero. Claro, todo lo que se manda al hemisferio norte, sobre todo en Europa. Y China ahora. Pero China hoy es más constante con las patitas de pollo y esas cosas que tienen. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso tenemos que entender, tanto para push como pull, cuáles son sus características, cuáles son sus drivers. Entonces, los productos maduros con demanda estable, como la leche, las toallas de papel, son fáciles de pronosticar. ¿Y por qué son fáciles? Exactamente. O sea, ya la historia, para el primero, para los productos maduros, hay historia. Hay historia y se conoce el comportamiento de los clientes, se conoce la estacionalidad. No así con los que no son productos de vida corta o ciclo de vida del producto bastante corta o son innovadores. Ahí la demanda es sumamente incierta, se toma mucho más riesgo. Para el primero, para los productos maduros, el riesgo ya es sumamente bajo, ya se conoce como el comportamiento como mencionado, pero para los segundos, tecnología, son apuestas. O sea, hay muchos ejemplos de cómo fallaron distintos dispositivos, distintas tecnologías en años anteriores. El caso de la Palm, la primera Palm fue un completo fracaso y después Apple sacó el iPod Touch y se vendió como pan caliente. 15 años después, sí. Entonces tiene que ver también cómo lo aceptan los clientes. Entonces, cuando una ventana de tiempo para la venta es muy corta, se requiere un buen pronóstico. Entonces, aquí hay que emplearse cuando tenemos periodos cortos para poder planificar o queremos saber qué es lo que va a pasar la próxima semana o en un mes más. Ahí tenemos que hacer harto esfuerzo para llegar a un buen valor. No así cuando tenemos que planificar por un año. Ahí ya hay mucho más, una desviación estándar un poco más estable. En cambio, acá la desviación estándar es mucho más alta. ¿Sí? Se caracterizan los pronósticos por distintas cosas, por distintos conceptos. Los pronósticos siempre están equivocados, es una de las primeras premisas. Tratan de describir la realidad, de presentar el futuro, pero tienen una dosis de error bastante alta, y eso es lo que se busca. Muchos de los procesos que hay detrás de los pronósticos tratan de minimizar esto, el error que tiene asociado, de distintas maneras. Los de largo plazo ya lo vimos, versus corto plazo, y los pronósticos que en general son más precisos que los desagregados. Es cuando ya empezamos a agregar una línea de producto, una segunda línea de producto, y podemos de alguna manera compartir el riesgo del pronóstico de uno por sí solo que todos agregados. Porque decimos, escucha, compré más de pero tengo un poco de y me sirvió para dar abastecimiento a lo que me pedían mis clientes. Y aquí, en función de dónde está situada la empresa o compañía,
dentro de la cadena de abastecimiento. Aquí dice, mientras más arriba dentro de la cadena, o más lejos del consumidor, mayor será la distorsión de la información que recibe. Eso lo mencionamos en la clase pasada. Eso es el efecto látigo. Eso es lo que conversamos. En una parte sí, pero esta definición está más orientada a que en la medida que las empresas entiendan cuál es su cliente final, el que recibe el producto final de esos componentes, si se llega a entender de mejor manera que ellos, los efectos dentro de los procesos de reabastecimiento, de cuantía de los lotes económicos para llegar a un buen inventario, se pueden reducir. Y eso se hace a través de información. Es una herramienta que maneja información. Pero aquí se refiere a compartir información. Aquí tenemos que compartir información. Es lo que mencionamos en la clase pasada, que en la medida que se han generado iniciativas, estrategias de compartir información, y es lo mismo que dice uno de los documentos que les compartí, el de IBM, que uno de los principales desafíos de los gestores de las cadenas de abastecimiento hoy día es la visibilidad. Es decir, conocer qué es lo que está pasando bien allá con las demandas, con los requerimientos. Pero ahí también lo dice que es sumamente complejo y la información nunca llega de forma oportuna. Lo mencionamos también en la clase pasada. Ahí existe una gran asimetría entre la información que existe y cómo se maneja. ¿Se acuerdan? Entonces, la demanda en general, o los pronósticos, se componen de la demanda pasada, es decir, la historia, el tiempo de entrega del producto, o cuán maduro es el producto, publicidad, marketing, la economía del país, ¿no? Descuento por precio, eso, cómo impulsamos la demanda, cómo hacemos que nos compren más. Y entender qué es lo que han hecho los competidores, cómo se comportan ellos, cuál es el benchmarking que hay en la industria. ¿Sabe por qué? No sé, si estamos hablando de empresas de courier, ¿por qué Chile Express entrega en 12 horas y Correo entrega en 24? Entender por qué tiene esa ventaja el otro. Entonces, entendiendo eso, también pueden entender cómo pronosticar. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos distintos ejemplos de demanda. En este caso, se pueden clasificar de distintas maneras, ya sean regulares, irregulares, o derivadas, demanda derivada y derivada independiente. Entonces, esto es una demanda irregular, completamente, distinto en el tiempo. Hay un valor alto, completamente bajo, casi cero, supuestamente, un poquito más alto, muy alto nuevamente. Por lo tanto, no hay una tendencia aquí que ¿Es una desarrollar. demanda estacionaria? ¿Es una demanda estacionaria? ¿No? ¿Quién es el resto? Liliana. Sí, Macarena. Macarena, perdón, Liliana, perdón. No. No, porque si no tendría como un patrón más regular. O sea, como Claro, tiene que haber un patrón y tendríamos que tener la escala de tiempo para saber cuán estacional o no. Ahí si tú tenías esa demanda, ¿cómo pronosticarías para tener un pronóstico de a los 2 años si la demanda es irregular? ¿Cómo enfrentas eso? Hay distintas maneras, pero lo más probable es aplicar un modelo en general, uno que tú elijas. No obstante, hay que empezar a calibrar. Entonces empezar a ver, entender por qué llegamos a cero en este punto. Saber si fue un problema de mercado, fue un problema de la compañía, y si el problema de la compañía se pudo contrarrestar o no. Entonces con esa información tú puedes remodelar y repronosticar. Ahí en el puerto no sucede eso que nosotros también consideramos mucho el factor del clima, por ejemplo, para prepararnos para la temporada de la fruta. Por ejemplo, este año ha llovido mucho, por lo tanto sabemos que la temporada va a ser buena, porque nos va a llegar mucha fruta, muchas vales de fruta, por lo tanto sabemos y nos tenemos que preparar para una temporada buena. Y también sabemos que en el año hay fluctuación entre mayo y junio, que va a ser bajo nuestra carga laboral.
Por lo tanto, también nos proyectamos en esas fechas a hacer nuestra actividad de capacitación y todo eso, porque vamos a tener baja carga laboral. Claro. Por eso ese gráfico es así como representativo. Claro, pero ahí lo que pasa en el puerto ya tienen una historia, ya reconocen Claro. que en esa etapa es un periodo bajo y que hay que prepararse para ocuparlo de buena manera. A nosotros con el papel también nos pasaba. Después de marzo, pasa la temporada de papel fotocopia para retail, bajaba mucho. Esa es la estacionalidad. Claro, y esa es la estacionalidad. Pero acá cuando tenemos completamente regular, es súper complejo poder pronosticar. Sí. Y ahí, como te digo, hay que revisar si hay cuestión inherente a la compañía o cuestión inherente al mercado y al contexto. Porque si el contexto es poco lo que se puede hacer, pero si es propio de la compañía, es decir, no negoció bien los contratos de reabastecimiento, no negoció bien con sus proveedores y los proveedores que eligió no eran buenos, se demoraron en entregar, esas son actividades que se pueden rehacer. ¿Sí? Ahora, y dejando de lado, digamos que no hubo ningún problema en la compañía. ¿De qué forma se puede estimar la demanda? ¿De qué forma se puede estimar? Si no hay un problema interno, si eso realmente así se comporta el mercado. Si se comporta así el mercado, hay que revisar los periodos donde sí tengas información y empezar a tener distintas líneas de proyección, tomando distintos escenarios. Regularmente se generan escenarios en función de esta información. Es decir, si sabemos que tenemos periodos que no sabemos qué va a suceder, empezar a buscarlos y ver con qué probabilidad podrían ocurrir de nuevo. Y ahí nos metemos en el ámbito de las probabilidades. Hay varias fórmulas y varias formas de entenderlo, pero tampoco es el proceso más complejo ¿Se pueden jugar distintos modelos? Sí. Sí. Sí, de hecho, una de las viene mencionado luego. Generalmente, una de las recomendaciones que se hace es que se ocupen varios modelos y escenarios para tener un mejor pronóstico. Que cuando se ocupa uno solo, el pronóstico por lo general es más deficiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos los regulares, como ven ahí, la distribución de puntos está dentro de una zona. Aquí se genera una desviación estándar, la línea punteada es un promedio, y lo que falta para llegar al punto, o lo que está por sobre la media, es la desviación estándar. Lo mismo ocurre acá, esta es con tendencia. Es decir, una tendencia ascendente, es decir, que transcurridos los años ha crecido las ventas, por ejemplo. En este caso, ha transcurrido los años y se ha mantenido igual. ¿Sí? ¿Qué más? Métodos pronósticos son cualitativos, series de tiempo, visual, simulación. Son los cuatro, en general, los que más se emplean. Cada uno tiene sus características y sus variables de decisión o de ingreso de información. El primero, juicio humano nomás, el típico tufo, o juicio experto le llaman otros. Pero entonces, por ejemplo, se viene un mundial y todos los televisores, ¿a eso se refiere? No, refiere a que hay gente que tiene mucha experiencia, que conoce muy bien mercados bien específicos, por lo tanto conoce muy bien cuál es el comportamiento de los clientes y cómo compran, por lo tanto puede decir, ¿sabe qué? Y entienden bien el contexto de la economía y pueden decir con cierta probabilidad de certeza cómo se va a comportar. Es decir, no, o sea que el próximo mes vamos a vender los 200 millones de pesos. Sí, es mucho de eso. Y de hecho hay... A ver, el símil, el mejor símil para el juicio cualitativo
el Banco Central, esta mesa de política monetaria que se hace, donde hay 6 consejeros y donde se sientan con distinta información que reciben y dicen, la economía no se ve bien, hay que impulsarla, vamos a bajar la tasa de interés. Ahí tiene Sí, datos pero para- este juicio experto también tiene datos, porque sabe cómo se comportó anteriormente, conoce, como te decía, conoce el entorno, conoce el contexto. Tampoco hay información a ciegas, solamente que no aplica un modelo o un método para llegar a un número. Es como la experiencia. Sí, juicio experto le llaman. La experiencia. Series de tiempo, demanda histórica. Ahí cuando tenemos la típica regresión lineal, con variables múltiples, mínimo cuadrado, etcétera, etcétera. La casual supone que el pronóstico de la demanda está altamente correlacionado con ciertos factores del ambiente, el estado, la economía, tasa de interés, etcétera. Entonces, que adicionalmente de tener un modelo, le van agregando distintas distorsiones, de alguna manera, al modelo, de tal manera de ajustarlo en función de esas distorsiones. La causal sería como el ejemplo que dio el ¿Cómo? audio, el tema del mundial. ¿No? Claro, exactamente. Ahí cuando la economía se ve afectada por que viene un mundial, por lo tanto hay que prepararse porque o viene la Copa Confederaciones y todos quieren ver lo mejor del partido. Para comprarte. Esa es la causal. Claro, hay un efecto, claro, un causa-efecto, exactamente, a eso se refiere. O sea, hay un hecho que gatilla, ya sea un aumento o un decremento de la posible demanda. No sé, los atentados de las Torres Gemelas hace harto tiempo, eso fue una causal para que bajaran los mercados en general, los precios de los commodities se fueron a la paila, y eso fue un efecto que no estuvo dentro de la planificación de nadie y fue dado por un agente completamente externo. En base a ese mismo comentario, el mundial entonces sería serie D. No, sí. Sí. Es que depende. Es que sí, el mundial, claro, es más serie de tiempo, no es tan casual. Más casual es un Está atentado. estudiado históricamente que cuando hay mundiales de eventos de ese tipo, el consumo de televisores aumenta. Por lo tanto, estaría en la serie D o no la causal. Pero también hay una Es cosa. un comportamiento Que gane Chile sería una causa. Que dice contra Ahora en Chile le habría suma la demanda de vino, de la gas. No sé. Ese tiene otro efecto secundario. ¿Ya? subía la venta de colchones, almohadas. Por ejemplo, lo de que pasó en España Y ayer. este empieza a molestar en la espalda, Causal. porque la relación de los colchones. Y ahí finalmente son cosas tensionales. Ahí sí no está claro. Bastante bueno, o sea, me quedó hasta más claro a mí. Sí, no es colchón. Claro, no es el efecto de la economía. Claro, entonces, claro, haciendo esa aclaración, claro, el mundial, como se tiene más datos, pasaría a ser serie de tiempo. Y causal sería un deterioro en la economía, Los atentados. los atentados, Terremoto, todo eso. terremoto, exactamente, un terremoto, exactamente, un buen ejemplo. Un buen ejemplo, porque ahí activó mucho la economía. No sé, los empleos que se crearon no se crearon por el terremoto. Exacto. Yo creé 1 millón de empleos. ¿Quién dijo eso? El futuro presidente. El futuro presidente. Tu presidente. Futuro presidente. Y aquí lo que mencionamos. Una Pronóstico. simulación. Simulación. No. Simulación, perdón. Es cuando nos metemos y somos parte de la definición del proceso. O sea, hay una definición del proceso, se simula con todas las partes que intervienen, o con la mayoría de ellas, y se obtiene un pronóstico. Es más tangible en la simulación de operaciones. Cuando uno simula operaciones,
Profesor, pero me dice, limitan las elecciones del cliente. ¿Cuál elección puede ser un ejemplo práctico como para poder entenderlo? Porque todavía no lo... Es cuando tú empiezas a probar la aceptación de un producto. Ahí tú puedes simular cuánto es aceptado, por lo tanto, bajo esa aceptación, no sé, un nuevo producto, un nuevo artículo electrónico, por ejemplo, que tenga una tecnología que nadie más tiene, empiezas a probarlo, y dices, ah, esto tiene aceptación por tal cosa, y en general vamos a tomar un grupo para ver cuánto lo acepta o no. Eso es otra manera. Tomar un grupo y decir, a ver, ¿cuánto acepta o no este producto nuevo? ¿Sí? Porque ahí estamos jugando con la realidad de las personas en el uso de estos elementos. Otro ejemplo, mucho más, el de las farmacéuticas. Ellos hacen mucha prueba y error. Entonces ahí se puede ver que una simulación con los placebos, sobre todo. Van a experimentar a África y cómo les va. Claro, exactamente, o sea, es mucho más macabro eso, pero así es. ¿Se podría considerar ahí cuando los productos como por ejemplo Coca-Cola sale una nueva versión y es como limitada? Claro. No, Claudio, no. Sí, sí puede ser. Puede ser porque en la medida, y eso pasó con la leche Ricola en algún minuto. Al principio pasaba, y después ya no hubo aceptación y Era más mala que Sacamos al mercado. la sacamos al mercado. Pero ahora están las cero y esas cosas y esas han sido bien aceptadas. ¿Sí? Fíjate. Y como mencionábamos antes, como preguntaba Sebastián, es mejor tener métodos combinados de pronóstico. Es decir, que las series de tiempo que pueden considerar variables causales o las series de tiempo que puedan tomar el juicio experto, que las pueda ajustar de alguna manera, o si se puede, si el producto o el servicio lo permite, hacer una simulación en función de la serie de tiempo o condiciones causales, perdón. Entonces, cada uno tiene una calificación y le dice si es aceptable o no aceptable para poder tomar la decisión final de cuál es el pronóstico. Claro, sí. Por ejemplo, sobre todo las que más se utilizan son las series de tiempo. Y ahí lo que se revisa es el R cuadrado. ¿Y qué dice el R cuadrado? Que es la relación entre las variables y la variable independiente. Entonces, si nos da cerca de 0,9, 0,8, 0,9, el modelo se correlaciona bien. Por lo tanto, el pronóstico que entrega es aceptable. Pero ahí hubo todo un proceso, hay pruebas de hipótesis detrás, decir que si la variable independiente es aceptada o no, bajo un gamma, hay harto trabajo para llegar a un R cuadrado finalmente. Hay que aplicar funciones estadísticas. Sí, modelo econométrico, exactamente. ¿Econometría? No, eso de las pruebas de hipótesis me las pasaron en investigación operativa. Econometría me lo pasaron en... No me lo pasaron, así con el compuesto de hipótesis. No me lo pasaron en computador. No, bueno, he visto econometría. No me dieron eso. Y aquí es importante, la demanda observada tiene componentes sistémicos y componentes aleatorios. Sistémicos, que los podemos de alguna manera controlar, y aleatorios que se dan. Y ahí se presentan en función del minuto y el momento que estamos. Y no tenemos mucho que hacer con ellos. Pero sí con esto. Llega a donde lo enfocamos. Generalmente, en lo sistémico. Es decir, está dentro de nuestro ámbito de acción, podemos generar variables de control y tener una mejor demanda observada. Aquí hay un paso a paso, no vamos a extender mucho en esto, que considera los puntos que una organización debiese tener en cuenta al momento de realizar un pronóstico. Como dice ahí, primero, entender el objetivo del pronóstico. ¿A qué estamos pronosticando?
integrar la planeación o planificación en la cadena de suministro. O sea, que este objetivo tenga completa relación con nuestra cadena, saber de dónde estamos sacando los recursos, de dónde estamos moviendo el material, de dónde estamos sacando la información. Necesitamos 1, 2, 3, 4 proveedores que pronosticar, o un pronóstico para todo ello, y lo vamos a repartir 50 y 50, por decirlo así. Pero hay que tenerlo en la vista. El pronóstico por sí solo no genera mucho valor, pero entendido dentro de esta cadena que estamos insertos nosotros, sí nos genera valor. Los clientes, ya lo mencionábamos antes, en la medida que conocemos a nuestro cliente final, conocemos cuáles son sus requerimientos, cómo se comporta su uso de los servicios, su aplicación o consumo en productos, vamos a entender los dos anteriores. De igual manera, saber cuáles son sus factores que influyen en la demanda. En este caso, en términos de modelo, saber cuál es nuestra variable independiente. O nuestra variable independiente si son varias columnas hacia el lado. Entonces, depende de que sea accesible, esté siempre en el mostrador, tenga una buena promoción, requiere que siempre la economía esté sobre 5% de crecimiento, o puede moverse entre 1 y 3. Porque de eso depende. El producto que no se compra si no tenemos una economía buena. Y después determinar la técnica, es decir, determinar cuál es el modelo que se adecua más a todo lo que está acá definido antes. Y saber cómo vamos a evaluar. Lo vamos a evaluar con este R cuadrado, lo vamos a evaluar porque sabemos que ya tenemos una variable de ajuste y el año pasado dijimos que íbamos a vender 100, llegamos a 99 y ahora nos dio 102. Entonces el modelo se comporta de buena manera. Entonces, es darle una métrica, un parámetro para decir cuánto vamos a aceptar de error y cuántas veces vamos a iterar hasta encontrar, porque es un proceso iterativo. Es decir, si llegaste a este punto y el modelo te dice que fue 80 y tú esperabas, bajo todas las consultas que hiciste, viendo cómo está el mercado y así todo, tú dices, yo tengo la noción o la percepción de que esto va a ser mejor que ese 80, hay que volver a empezar, hay que volver a iterar. Y que me pasa esto, hay que empezar a iterar, y hasta cuando ya se te repite muchas veces números cercanos a ese 80, porque va a ser 80, o cercano a eso. A menos que ahí, ya cuando ya se meten otras variables, que generalmente pasa que a pesar de todas las definiciones, dice, no, tenemos que crecer un 10% sí o sí. Y ese otro tipo de decisión, que no tiene que ver directamente con el pronóstico. El pronóstico te dice, ojo, si tú estás pidiendo crecer un 10%, tenemos que hacer esfuerzos adicionales. Y eso, hacer esos esfuerzos adicionales lo conversamos en la clase pasada. Va a significar en algunos casos aumentar los costos. Dejar de ganar ingresos, por lo tanto va a disminuir la utilidad. Entonces, hay que tener en consideración esa parte. Y de repente, a pesar de todos los pronósticos que se pueden hacer, viene alguien superior que dice, hay que vender los 110, como sea. Y eso pasó en la industria del papel. ¿No es coffee? ¿No? Sigamos. No hace hambre. Al coffee.